Sean todos bienvenidos a nuestra aula taller, las diferencias biológicas entre animales carnívoros y herbívoros, a todos nuestros estudiantes de la UNI3 y también a nuestros suscriptores y a nuestros seguidores de la Academia Vital Salud en tus Manos en el canal de YouTube. Este es uno de los temas que ha cobrado muchísima vigencia en los últimos años y nos parece muy importante traerlo en nuestra clase para que podamos comprender y entender que hay unas diferencias fundamentales, son diferencias biológicas, fisiológicas, microbiológicas, bioquímicas, anatómicas y funcionales que tienen los animales en su sistema digestivo. Tanto los carnívoros como los herbívoros, y que hay una diferencia fundamental entre ellos que termina determinando cuál es el tipo de alimentación y de nutrición que deben tener. Creemos que la naturaleza, sin duda, desde que Dios creó la naturaleza no se ha equivocado. Todos los seres vivos que hacen parte de las múltiples formas de ecosistemas, de las múltiples formas de cadenas alimenticias que existen en la naturaleza, vemos que los alimentos que provee la naturaleza son los alimentos indicados que los animales necesitan. Ellos se ven condicionados por lo que la naturaleza ofrece y a su misma biología, a su misma anatomía y a su mismo metabolismo a poder consumir determinado tipo de alimentos. Sabemos nosotros, de manera general, que son las plantas, los seres vivos que hacen una función muy bonita en la naturaleza, terminan ellos capturando el dióxido de carbono más las cantidades de agua suficiente, lo convierten ellas prácticamente en polisacáridos, en azúcares y en algunos nutrientes fundamentales para poder alimentar a los animales herbívoros. Los herbívoros, esencialmente, como su nombre lo dice, se alimentan de hierbas o de plantas. De todas estas múltiples formas de alimento que ellos puedan tener, pueden ser pastos, pueden ser raíces, pueden ser hojas, frutos, pueden ser tallos, ramas. Todas estas formas de alimento que le ofrece la naturaleza a los herbívoros, de todas estas maneras ellos se pueden alimentar. Siguen la cadena alimenticia los seres vivos o los animales que se alimentan de los animales herbívoros, y a ellos los denominamos carnívoros. El ser humano es uno de estas especies que está entre estos rangos, que se ha alimentado desde el principio de los tiempos de lo que puede cazar y lo que puede pescar. Y lo que puede cazar y pescar pues son animales herbívoros que están ahí en la naturaleza. Su dieta fundamental ha sido lo que el hombre ha podido cazar y pescar durante miles de años, es decir, proteína animal y grasa animal. Siguen en esta cadena alimenticia los animales que son carroñeros. Ellos a su vez tienen un sistema digestivo acondicionado de manera especial para poder consumir todos estos tipos o estas formas biológicas que hay en la naturaleza. Sobre todo cuando se descomponen o mueren los animales herbívoros o carnívoros, ellos se encargan de hacer esa limpieza en medio de la naturaleza. Es una función muy importante que cumplen estos animales, pero para poder hacer esto, ellos pueden llegar a comer proteína y grasa animal en descomposición.
Un ser humano no puede hacer eso, cualquier animal carnívoro no puede hacerlo porque pues se puede enfermar por la cantidad de virus y de bacterias acumuladas en la materia orgánica en descomposición. Pero los animales carroñeros sí pueden hacer esto, como los buitres, como las hienas, como los cerdos. El cerdo es evidentemente un animal carroñero. Y cuando ya todos estos mueren, hay unos microorganismos, como los hongos, que se encargan de descomponer toda esta materia orgánica vegetal y animal que está en la naturaleza y devolverla a la misma naturaleza. Si no tuviéramos nosotros estos microorganismos y macroorganismos también, porque hay hongos que son macro, que nosotros los podemos ver como el que vemos en la gráfica, que están siempre en el suelo o a veces crecen en la corteza de los árboles o de las ramas. Pues estos hongos, todas estas formas de hongos, tanto microscópicas como macroscópicas, cumplen una función de reciclaje muy importante. Es la unión entre la muerte y la vida. Yo diría que es el inicio de la vida porque a veces ellos trabajan por allá muy en la oscuridad, en medio de la humedad, pero están haciendo una labor imprescindible. De no ser así, de no existir estos microorganismos o estos hongos o estos macroorganismos, pues la vida en la Tierra ya no existiría, sencillamente por eso, porque no se podría reciclar tanta biomasa, tanto alimento que necesitan tanto las plantas como los animales herbívoros, como los animales carnívoros y como los carroñeros. Así que todo es parte de un ciclo. Y veamos cómo la naturaleza funciona bajo las leyes, bajo las normas. Nosotros no las vemos escritas en ninguna parte, pero están ahí. Los animales, las plantas, los seres vivos, todo ser vivo siguen al pie de la letra cada una de estas leyes. Por eso nosotros les preguntamos, esta pregunta la vamos a responder al final. Según la opinión de ustedes, ¿existen las dietas en la naturaleza? ¿Ustedes creen que la naturaleza tiene dietas? Vamos a verlo. Esencialmente, el ser humano es un animal carnívoro en un 80%, en un 20% omnívoro. Quiere decir que en las épocas en que escaseaba la proteína o la grasa animal, en que no podían cazar o pescar, como en terminar los otoños o los inviernos, ellos podían alimentarse de algunas raíces comestibles, algunos tallos o frutos, y les ayudaba a poder acumular cierta cantidad de grasas, porque todos los carbohidratos que tienen las plantas el cuerpo los puede convertir en grasas, como el azúcar de la fruta y como algunos azúcares que tienen algunas plantas que son muy ricas en sacarosa. El hígado las convierte en grasa de reserva y hace que, o hacía en aquellos tiempos, pues los pueblos que aún son primitivos y que viven en estas condiciones, que viven en tribus como el Amazonas, en nuestro país, en Colombia, pues hay muchas tribus en La Guajira, en el Chocó aún, pueblos indígenas, pueblos negros, que todavía están ligados a la existencia y según lo que la naturaleza les ha proveído. Entonces miramos cómo en este punto el ser humano sí tiene una cierta elasticidad metabólica que le permite, cuando no puede cazar o pescar algún alimento animal, pues subsistir medianamente
recogiendo algunos frutos, algunas raíces, algunos tubérculos, algunos tallos, hojas o inclusive flores comestibles. Por eso hay una diferencia fundamental entre animales carnívoros y animales herbívoros. Esto ya lo tiene determinado en la naturaleza. Nosotros solo somos una parte de estas múltiples cadenas que hay, pero podemos hablar de muchísimas más. Todos los animales herbívoros solo se alimentan de plantas, de vegetales, de tallos, de raíces, de hojas, de cáscaras, de diferentes formas, como crecen los pastos, cómo crecen los tallos, cómo crecen los frutos, las hojas, etc. Es muy diversa la alimentación que pueden tener los herbívoros, pero todas bajo un solo grupo de alimentos, que son los vegetales. Por eso se llaman herbívoros. ¿Y cuál es como la característica de ellos? Que tienen que estar consumiendo muchísimo alimento todo el día. Todos los animales herbívoros ocupan gran parte de su tiempo, un 60, 70, 80, 90% del día para estarse alimentando. Es decir, se la pasan casi todo el día comiendo. A diferencia de los carnívoros, lo que hacen los herbívoros es convertir toda esta biomasa vegetal en proteína y grasa animal. Cuando un animal carnívoro caza a uno de estos animales, le bastará con cazar un animal y volver a comer en 4, 5, 10 o 15 días. ¿Por qué? Precisamente porque la densidad nutricional que tienen los animales herbívoros en su propia carne, en su propia grasa, tiene una densidad nutricional muy alta, que le permite a un animal carnívoro alimentarse de ellos, no estar comiendo todo el día, no estar pensando en comer todo el día, sino volver a comer cuando vuelve a tener hambre, vuelve a cazar cuando siente el instinto del hambre y vuelve a buscar el alimento. Ese es una norma y una regla que hay en la naturaleza. No nos la hemos inventado nosotros, la naturaleza nosotros nos la ha enseñado de esta manera, y los animales la cumplen al pie de la letra. Ellos solo toman lo que necesitan, solo cazan cuando tienen hambre, cuando sienten el instinto del hambre y buscan el alimento, y solo se alimentan de carne y proteína animal, de los huesos, de las vísceras, de la piel de los animales que cazan. No se alimentan de vegetales, no se alimentan de hierbas. Los animales carnívoros al 100% pues solo se alimentan de proteína y grasa animal. De esta manera está conformada su biología. Están diseñados para metabolizar la proteína y la grasa animal que contienen los animales herbívoros cuando ellos mismos los pueden cazar. Veamos aquí una comparación muy sencilla, muy simple, entre dos especies, el ser humano y un gorila. Una persona que pesa 70 kilogramos, comparada con un gorila que puede pesar tranquilamente 140 kilogramos, ellos pueden llegar hasta 180, 190, 200 kilos incluso. Pero para que entendamos el ejemplo, miremos cómo este ser humano, con un peso de 70 kilos, tiene una capacidad de digestión en su estómago diaria de 0.6 kilogramos. Muy poquito en relación a su peso. ¿Por qué? Porque es un animal carnívoro. O sea, 600 gramos al día serían suficientes, 600 gramos de proteína serían suficientes para alimentar a un ser humano diariamente. La proteína animal contenida precisamente en los animales
herbívoros: pollo, carne, huevos, pescado. Sería suficiente para nutrir a una persona de 70 kilogramos. ¿Cuánto representa este 1%, estos 0.6 kilogramos? Menos del 1% del peso de la persona. Muy poquito, ¿cierto? ¿Por qué deberíamos comer tan poquito? Es decir, con un filete de 250 gramos, 2 huevitos en la mañana y una proteína en la tarde como colágeno sería suficiente para cubrir todas las necesidades nutricionales que tiene un organismo humano con 70 kilogramos. Sea hombre, hay una diferencia en las mujeres y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, para el ejemplo, el gorila tiene que estar ocupando casi el 80% del día comiendo vegetales. Sí, son animales muy fuertes, pero su base de alimentación son los vegetales. Ellos están obteniendo los nutrientes que tienen las hojas o las raíces o los tallos que ellos comen, o los frutos que pueden encontrar en medio de la selva de la naturaleza. Llegan a consumir hasta 30 kilogramos de vegetales al día. Es un volumen altísimo de consumo diario para un gorila de 140 kilos, que representa el 20% de su peso. Imagínense que un animal de estos, para poder sobrevivir en la selva, en la naturaleza, tiene que llegar a consumir el 20% de su peso diario, es decir, alrededor de 25-30 kilogramos de vegetales. Un volumen altísimo comparado con el volumen de alimentos que debería comer un hombre o un ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que nosotros tenemos un sistema digestivo acondicionado para consumir proteína animal y grasa. En cambio, el gorila tiene todo un sistema digestivo, incluso tiene un volumen en el abdomen, lo que mucha gente conoce como una panza muy grande, porque ellos son monogástricos. Son animales herbívoros monogástricos que tienen un sistema digestivo muy grande, tienen sobre todo un intestino delgado no tan prolongado, pero sí un colon muy prolongado en el que debe fermentar toda esta cantidad de alimentos que come al día. Y esta es una diferencia fundamental. Esto está marcado por el ADN, por la biología, por nuestra propia naturaleza. El ser humano definitivamente es un animal carnívoro. Miremos, por ejemplo, la relación del peso del animal herbívoro y el peso del alimento del consumo diario. ¿Por qué los animales herbívoros tienen que comer muchísima cantidad de vegetales? Por la baja densidad de nutrientes que los vegetales tienen. El cuy, por ejemplo, es un animalito que comemos por acá en el sur de Colombia, que puede pesar en promedio 1.300 gramos, pero puede llegar a comer entre 300 y 390 gramos, es decir, casi el 30% de su peso diario, altísimo. Un conejo que pese 4 kilogramos puede llegar a comer hasta 600 gramos, el 15% de su peso. Lo mismo una oveja, lo mismo una cabra. Por ejemplo, una vaca que pesa unos 400 kilos puede llegar a consumir el 10% de su peso, que son 40 kilogramos. Miremos que hay un denominador común entre los animales herbívoros. El denominador común es que ellos tienen que estar ocupando gran parte del día, de su tiempo, más de un 80% del día consumiendo alimentos. Por eso nosotros los vemos en la naturaleza haciendo esa función, comiendo, comiendo y comiendo. Y además tiene que comer grandes cantidades para obtener los pocos nutrientes que los vegetales tienen. Los vegetales sí tienen nutrientes, por eso un gorila pues puede llegar a tener una fuerza increíble que lo obtienen de las plantas que ellos están comiendo, pero en menos concentración y en menos cantidad.
Por eso deben comer muchísimo más, muchísimo más. Veamos nosotros cómo la diferencia entre estos dos tipos de alimentos que nosotros ya podemos conseguir en el mercado. La proteína animal en comparación con los alimentos vegetales. La proteína animal obviamente tiene mucha mayor densidad. Los huevos en sí mismos, ellos pueden y pueden alimentar a un ser humano. Nosotros podríamos consumir unos 3 o 4 huevos diarios y sería suficiente proteína para un día. Tienen todos los nutrientes y los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. También la carne de aves, las carnes rojas, los peces, la múltiple variedad de peces de agua dulce y agua salada que hay en la naturaleza. Todas estas proteínas animales tienen muchísima densidad, muchísima concentración de nutrientes, llegan a un 20-25% algunos de estos alimentos. Son altamente biodisponibles, y ahorita vamos a ver qué significa biodisponibilidad. Tienen grasa animal, colesterol, muy importante para la función. Nuestro cerebro casi en un 90% son grasas. Nuestra médula, nuestro sistema nervioso, la mielina, que es una capa que recubre los nervios, los axones, están conformadas por colesterol. Las membranas de las células de nuestro cuerpo están conformadas también por colesterol. Es decir, es un alimento biodisponible para que un animal carnívoro lo pueda consumir. En cambio, los alimentos vegetales tienen menor densidad de nutrientes. Podríamos decir que existen menos de un 3% de concentración de nutrientes de todos estos alimentos vegetales que nosotros podamos ver en la naturaleza. Verduras, ensaladas, frutas, etcétera, etcétera. Son nutrientes de baja biodisponibilidad. ¿Qué tipo de grasas fabrican las plantas? Las grasas de ellas son diferentes a las nuestras, se llaman fitoesteroles, muy diferentes al colesterol. Por eso es que hay una diferencia fundamental cuando un ser humano decide comer o decide llevar una dieta vegana o vegetariana. En cambio, cuando otra persona, otro organismo, decide llevar una nutrición rica en proteínas y en grasa animal. Y las diferencias son evidentes. En las estadísticas de las personas que consumen vegetales o que solo mantienen una nutrición a base de vegetales, vemos muchísimas deficiencias nutricionales e incluso enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es un término que a nosotros nos llama muchísimo la atención. Por ejemplo, las carnes rojas son muy biodisponibles para nuestra nutrición. Los nutrientes que tienen estas carnes, el cuerpo los absorbe y los usa muy bien. En cambio, los nutrientes que tienen los vegetales, todos estos vegetales, hablemos en términos generales, son muy bajos en nutrientes, muy poco densos en nutrientes, y no son biodisponibles para nuestro cuerpo. Es decir, que nuestro cuerpo prácticamente no los puede absorber, y si no los puede absorber por la barrera intestinal, pues simplemente no los puede usar. Esa es la gran diferencia entre los alimentos vegetales y las proteínas animales, ricas en grasas y en proteínas. ¿Qué sería más fácil para el organismo? Que es lo que nosotros les preguntamos a ustedes. Convertir proteína animal como estas carnes, convertirla también en carne, en tejido animal, en órganos, en huesos, en nervios, o convertir estos vegetales
en estos mismos componentes de nuestro cuerpo, en piel, en huesos, en músculos, en tejidos, en sangre, en cerebro, etc. ¿Qué será más fácil para el organismo? ¿Qué dicen ustedes? Les dejo la pregunta y nos pueden hacer los comentarios ahí en el canal. Veámoslo de una forma más gráfica, más sencilla, más simple. Hagámoslo con fichas de Lego. Digamos que este es un cuerpo de un ser humano. Veamos aquí diferentes fichas que componen, por ejemplo, algunas frutas como la manzana, como la piña, algunos vegetales como el maíz, como la zanahoria, como el brócoli o como cualquiera de estos vegetales. Si nosotros nos quisiéramos alimentar de ellos, si sumamos una dieta de una persona vegana o vegetariana que pueda consumir este tipo y variedad de alimentos, será fácil que el cuerpo pueda construir a partir de estas fichas lo que él necesita realmente. Según lo vimos acá, este tipo de alimentos tienen la biodisponibilidad, el cuerpo los puede absorber y realmente los puede usar. La respuesta ya la tienen ustedes. En cambio, cuando nosotros estamos consumiendo proteína y grasa animal contenida en el pollo, en las aves, en los pescados, en las carnes rojas, en los huevos, por ejemplo, hay muchas otras proteínas animales. Nombramos estas 4 porque son como las más comunes. El cuerpo sí los puede deshacer, tiene las enzimas, tiene la biología, tiene la anatomía para hacerlo, son muy biodisponibles y estas fichas las puede desarmar y las puede volver a armar para volverlas a convertir en lo que eran. Si eran carne, pues las vuelve a convertir en carne. Todas estas fichas, todas estas pequeñas fichas, digamos que son aminoácidos que conforman muchísimas proteínas. Nuestro cuerpo está esencialmente formado por proteínas y grasa. Y es lo que nosotros necesitamos cuando consumimos alimentos ricos en proteína y en grasa animal. Miremos el ejemplo aquí. Una sola proteína. Digamos que una proteína puede, para que nosotros podamos entender la dimensión de lo que estamos hablando, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la miosina, que es una proteína que hace parte de las fibras musculares, solo una proteína puede llegar a tener el tamaño de un edificio de 10 pisos. Una sola proteína, de las muchas proteínas que tenemos. La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína respiratoria. ¿Sí? Nuestro cuerpo está formado esencialmente por proteínas. La piel también tiene proteínas, el cabello tiene proteínas, los huesos tienen proteínas. Cada una de estas fichas del Lego es como un aminoácido. Y estos cientos o miles de aminoácidos, bien estructurados, bien armados, forman una proteína. ¿En dónde se da todo este ordenamiento? En el núcleo, en el ADN. Cuando llega la información, ya están codificados qué tipo de proteínas deben formar nuestras células, qué tipo de proteínas necesita nuestro organismo, qué proteínas de recambio. Habrán proteínas que son fisiológicas, habrá unas que se forman como enzimas, que ayudan en la metabolización de los mismos alimentos. Hay otras que son estructurales, que pueden formar piel, músculos o huesos. Hay otras que cumplen diferentes funciones, como las respiratorias, como las de la digestión, como las del sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Entonces, miren que no es una función fácil. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo este tipo de alimentos que no son biodisponibles y pretendemos con esto poder suplir
nuestras necesidades, pues lo más inteligente que haríamos es no darle alimentos vegetales, porque esta densidad de nutrientes, como ustedes lo ven aquí, todos estos miles de aminoácidos que vienen de la proteína y de la grasa animal que están contenidos en estos alimentos, como el pollo, la carne, el huevo, el pescado, son los necesarios para volver a armar nuestras proteínas. Esa es la idea fundamental. Por eso somos carnívoros. Por eso es muy difícil que un ser humano tenga salud y sobreviva solo con una dieta vegana y vegetariana. ¿Cuál es el requerimiento diario de los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Son estas fichas de Lego que necesitan nuestras proteínas para armarse en sí mismas. Hay unos aminoácidos que nuestro cuerpo no los fabrica, por eso debemos consumirlos en la alimentación y por eso se llaman aminoácidos esenciales, como estos 9 que están aquí: lisina, leucina, valina, fenilalanina, isoleucina, treonina, metionina, cisteína y triptófano. Si nosotros no los consumimos en los alimentos, no vamos a poder construir proteínas. Y si no construimos las proteínas que nuestro cuerpo necesita, pues vamos a tener déficits biológicos, fisiológicos, metabólicos de nuestro sistema nervioso, digestivo, nuestro sistema inmunitario, etc. Así que este requerimiento diario hay que consumirlo. Una persona de 70 kilogramos debería consumir este tipo de aminoácidos en estas cantidades en miligramos, como lo vemos en la tabla. Pero todos estos aminoácidos están contenidos muy densamente, muy concentrados en proteína animal. Si solo tomamos el ejemplo de los huevos, un huevo de gallina criolla contiene todos estos aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo los necesita diariamente. Por eso es uno de los alimentos más completos. De entre estos aminoácidos, las plantas, los vegetales también los contienen, pero en mucha menos densidad, y esa es la diferencia. Sí están presentes, pero en una densidad muy baja, muy baja. Por eso es que los animales herbívoros tienen que comer muchísimo más para obtener los pocos aminoácidos esenciales que sus cuerpos necesitan. Poder obtener los que están tan dispersos ahí en un tallo, en una hoja, en unas plantas, en unas verduras, en unas ensaladas, en unas manzanas, en unos frutos. Los alimentos vegetales sí tienen estos aminoácidos, pero en muchísima menos cantidad, y eso obliga al animal herbívoro a comer más. Hay algunos de estos aminoácidos que los tiene en menos densidad todavía, como la lisina, la metionina y la cisteína, fundamentales para formar muchos otros tipos de proteínas. Entonces, fundamental tener en cuenta este concepto, ¿sí? Saber que los alimentos de proteína de origen animal pues son muy ricos, mucho más concentrados, y podemos tener un alimento completo solo consumiendo huevos, por ejemplo. La miel también es uno de los alimentos muy completos, pues que hablar de la proteína como el pollo, la carne, el huevo, el pescado. Para una mujer que pesa 50 kilogramos con 35 años de edad, se necesita 30 gramos de proteína al día. Si esta persona se quisiera alimentar, por ejemplo, solo de frijoles, necesitaría consumir por lo menos 403 gramos diarios, que es alto. Si quisiera alimentarse de lechugas, la misma mujer debería comer 2.7 kilogramos de lechuga, o sea, 2.700 gramos. Y si se quisiera alimentar solo de manzanas, pues debería consumir 12.7 kilogramos de manzanas diarios.
¿por qué necesita consumir más vegetales que carnes rojas? Porque de carne roja solo se necesitaría 122 gramos. O sea, un pedazo de carne, un cuarto de pollo puede suplir tranquilamente esto. 3 huevos pueden suplir tranquilamente la necesidad de proteína que necesita una mujer de 50 kilogramos. Entonces, porque la densidad de nutrientes es mucho más concentrada frente a los vegetales, por eso debe consumir muchísimo más, pero hay una barrera que le impide al ser humano poder consumir esta gran cantidad de alimentos para obtener los pocos nutrientes que tiene. Ya la vamos a ver ahorita más adelante. Para un hombre de 70 kilogramos, con 35 años de edad también, requeriría en proteína en carne 171 gramos, de frijoles 564 gramos, de lechuga 3.8 kilos y de manzanas 17.8 kilos. Por la misma situación. Si nosotros solo nos alimentáramos de una persona, un hombre de 70 kilogramos, pues necesitaría 3-4 huevos suficiente proteína para un día. O un buen filete de carne o un pescado de 250 gramos. Entonces vamos viendo el porqué de la diferencia, el porqué de la importancia de preferir proteína animal a preferir los nutrientes, los aminoácidos o las proteínas que están en los vegetales. Veamos unas diferencias biológicas fundamentales entre carnívoros y herbívoros. Estas diferencias, esta clase, nosotros la habíamos pensado ya hace más de unos 3 años, pero ya se dio por condiciones, por coincidencias de lo que hemos venido trabajando en la UNI 3, poder dictarla hoy. Y aclarar, para que ustedes tengan los argumentos muy claros, cuáles son las diferencias biológicas fundamentales entre carnívoros y herbívoros. O sea, esto no es mi opinión, no es mi concepto, no es que a mí me parece, no es porque yo me guste la proteína animal o porque yo sea vegetariano, porque no. Esto no es cuestión de gustos, ni de opiniones, ni de pareceres. Es cuestión de ciencia, es cuestión de biología, es cuestión de diferencias fundamentales que están ahí en nuestro propio ADN, en nuestra propia anatomía, en nuestra microbiología, como lo vamos a ver. Por ejemplo, la longitud de los intestinos. Los animales carnívoros, como los que ustedes ven aquí en su pantalla, los gatos, los lobos, los tigres, incluido el hombre, generalmente nosotros tenemos, o los carnívoros tienen, un intestino delgado muchísimo más largo y un colon muy corto. ¿Por qué? Porque necesitan, en toda esta fase, cuando los alimentos pasan del estómago, pasan al duodeno, hacen todo este recorrido. En el ser humano pueden ser 7 metros promedio de intestino delgado. ¿Por qué tiene que hacer todo este recorrido? Porque en el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes que tienen las proteínas animales, las grasas que nuestro cuerpo necesita. Por eso se necesita la longitud necesaria, el tiempo suficiente mientras el alimento va haciendo este recorrido, mientras las bacterias que están viviendo aquí en la luz intestinal, que viven en la mucosa intestinal, van absorbiendo los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, mientras los ácidos, mientras las sales biliares, mientras el jugo pancreático y las enzimas que tienen estos contenidos de estos jugos también van haciendo su efecto y van desarticulando y van descomponiendo las proteínas en aminoácidos, las grasas en ácidos grasos y los carbohidratos en cadenas de glucosa. Entonces, por eso es que necesitamos los carnívoros
tener un intestino delgado tan largo. ¿Por qué ya al llegar al colon, el colon es más corto? Porque ya el colon se encarga de otra función. La función esencial del colon de los carnívoros es reabsorber minerales, reabsorber sales, reabsorber líquidos de todos estos jugos, tanto del jugo pancreático como del jugo que viene del estómago, de estos jugos gástricos, como de los jugos que vienen de nuestro hígado. Entonces aquí se reabsorben todos esos líquidos, todos estos minerales, se compactan ya los desechos, la materia fecal, ya para ser desechados por la parte terminal del colon. En cambio, los herbívoros tienen otro proceso. Ellos, al contrario de los carnívoros, tienen un intestino delgado muchísimo más corto, pero tienen un intestino grueso muchísimo más largo. Los herbívoros que son poligástricos, como las vacas, como las cabras, que tienen 4 estómagos, pues ellos tienen también, aparte de tener esta misma característica en el intestino delgado y grueso, pues tienen 4 cavidades estomacales que les ayudan a fermentar, que les ayudan a revolver, a disolver todos esos vegetales que se están fermentando ahí en estas 4 cavidades. Regurgitan incluso el alimento de una parte a otra. Por ejemplo, una vaca hace eso. Puede retener los 30 kilos de pasto que come diario durante 3-4 días. Por eso su capacidad de almacenar puede llegar a 100-120 kilos. Muchísimo, ¿cierto? Pero ¿qué está haciendo aquí toda esta hierba? Todos estos pastos se están fermentando. Se están mezclando con los ácidos estomacales. Se están mezclando con las bacterias que tienen aquí. Para pasar ya por el intestino delgado al colon. Y en el colon tienen que comenzar a reabsorber los nutrientes, los pocos nutrientes de todo este trabajo fisiológico, digestivo, que han hecho sus 4 estómagos. Y lo mismo hacen los monogástricos, por ejemplo, en un gorila. Los gorilas los orangutanes, los chimpancés son esencialmente herbívoros. En el caso del gorila, pues no es que tenga un estómago tan grande, tienen un volumen exagerado en el abdomen, tienen una panza, como la conocemos, pues más comúnmente, muy grande, ¿sí? Porque el colon es muy grande, llega a almacenar todos estos volúmenes de alimentos, como nosotros ya lo habíamos visto acá en la diapositiva que les había presentado, en esta, ¿sí? Porque llegan a comer 30 kilogramos de alimentos que tienen que estarlos fermentando aquí. Es un proceso de fermentación diaria. Como tienen poca capacidad de retención, no es como la vaca que tiene 4 estómagos, entonces ellos deben estarlo consumiendo y evacuando diariamente. Entonces, miremos qué tan importante es comparar y entender que la dimensión, la longitud tanto del colon como del intestino delgado tiene una razón biológica y metabólica de ser. En este caso, en un gorila monogástrico, el intestino es corto porque la mayor parte de la absorción de los nutrientes la va a dar acá en el colon, la mayor parte fermentativa, y es aquí donde se reabsorbe. Es aquí donde el gorila en su sistema digestivo tiene que aprovechar a extraer de los 30 kilogramos de alimentos de vegetales que come al día los pocos nutrientes que sus alimentos tienen. Y así todos los animales herbívoros, las cabras, las ovejas, los conejos, etc.
Otra diferencia del pH entre carnívoros y herbívoros, nosotros ya habíamos hablado de este tema, pero queremos aclararlo, queremos que ustedes lo tengan muy en claro. Por ejemplo, un carnívoro, los carnívoros tienen una dieta alcalina. Mucho cuidado con este concepto. Nosotros debemos llevar una dieta alcalina. ¿Por qué? Porque todos los animales carnívoros tienen una fase ácida y una fase alcalina. Una fase con un pH muy ácido a nivel de estómago, porque los ácidos del estómago contienen ácido clorhídrico que descomponen las proteínas, que descomponen los carbohidratos y descomponen los ácidos grasos. Esta fase ácida es necesaria para poder descomponer los alimentos. Una vez pasan del estómago al intestino delgado, cambia el pH. ¿Qué hace que cambie el pH? Ya lo vamos a ver ahorita. Pero hay un cambio entre un pH que está en promedio 1.5, 1.7 a nivel de estómago a un pH de 7.58 a nivel intestinal. Y esto es lo que facilita la nutrición y la absorción de los nutrientes, ayuda a romperlos muchísimo más, además de todas las funciones enzimáticas que tienen todos estos jugos gástricos, estos jugos pancreáticos y estos jugos biliares que se mezclan aquí, produciendo una nutrición muy alcalina. Este cambio de pH es fundamental, pero además producen un ambiente alcalino a nivel intestinal, a nivel de intestino delgado. Y este ambiente y este microclima alcalino es lo que permite sobrecrecimiento de una serie de microorganismos y de bacterias que viven en un ambiente alcalino y que son funcionales, que pueden convivir con nosotros, que nos ayudan a formar una barrera intestinal inmunológica, que nos ayudan a absorber nutrientes, que nos protegen de patógenos que están entrando, etcétera, etcétera, que producen vitaminas, que ayudan a la absorción de minerales. Son muchas las funciones que tiene la microbiota aquí, y ustedes ya han visto en las clases anteriores sobre el tipo de las bacterias de las que hemos hablado en un pH alcalino ideal. En cambio, los herbívoros, el pH ácido normal a nivel de estómago tienen la misma función. Hasta aquí no pasa nada. Los alimentos que entran van a sufrir la misma descomposición porque son sometidos a un pH muy ácido. Pero cuando pasa al intestino delgado y al colon, el pH sigue así. No tiene una fase alcalina, sino continúa muy concentrado en su acidez. ¿Por qué? Tanto los monogástricos como los poligástricos herbívoros, como las vacas, hablemos de la vaca y el gorila para que nos podamos entender. Los dos necesitan un pH muy ácido porque la acidez ayuda a romper más la celulosa, la membrana, la pared celular de las células vegetales porque es muy fuerte, es muy rígida y es muy resistente. Y un ambiente ácido ayuda a romper esa barrera que protege a la célula vegetal y que permite acceder a los nutrientes que están dentro de las células. Ese es el principio del por qué la digestión de los animales herbívoros debe ser una digestión muy ácida. Es una función fundamental la nutrición ácida en los animales herbívoros. Y eso diferencia totalmente este tipo de digestión con la de los carnívoros.
Y esto la naturaleza sí lo ha diseñado. No solo nosotros, sino todos los carnívoros tienen, estos cambios de pH. En cambio, todos los animales herbívoros terminan teniendo una digestión muy ácida. Y además, el ambiente ácido hace a su vez que se reproduzca una microbiota acidófila. Esta microbiota, estas bacterias que se reproducen aquí, que viven aquí, en el rumen, en el estómago, en el intestino delgado y grueso de los herbívoros, ya vamos a ver cuáles bacterias son. Estas bacterias producen unas enzimas que además viven en un ambiente ácido y que ayudan también a romper la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, que protege la membrana o la pared celular de las células vegetales. Ya lo dijimos, para poder acceder a sus nutrientes. ¿Por qué cambia la digestión del carnívoro de un pH ácido a un pH alcalino? Porque aquí en esta fase, después de pasar por un pH ácido, el hígado segrega buenas cantidades de sales biliares. La bilis contenida en la vesícula biliar almacena la bilis que normalmente está produciendo las células hepáticas, y en el momento en que viene el alimento se estimula aquí, ya manda la señal desde el estómago y el duodeno al hígado, y aquí se contrae la vesícula y comienza a descargar todo su contenido de bilis. Y la bilis esencialmente contiene sales y enzimas. Curiosamente, los alimentos que estimulan, que son colagogos, que estimulan la contracción de la bilis, son la grasa y la proteína. La bilis está diseñada para disolver las grasas. Esas moléculas de grasas grandísimas las convierte en grasas pequeñitas, en goticas de grasa, la emulsifican. Eso es lo que hacen las sales biliares. ¿Qué les parece? ¿Pero por qué lo hace? Porque contiene enzimas, pero sobre todo tiene sales. Y en este momento es donde cambia la digestión. Porque aquí en el duodeno, en esta primera fase, en nuestros primeros 10-15 centímetros después del estómago, viene el vaciamiento de estos contenidos de la bilis, también de los contenidos que tiene el páncreas, porque el páncreas, los jugos pancreáticos tienen un pH alcalino también, entre 7.5 y 8, y es aquí donde cambia la digestión. Aquí cambia totalmente la digestión y nuestra digestión se vuelve alcalina. Y en este ambiente alcalino crece la microbiota adecuada para absorber los nutrientes. Si nosotros pretendemos alimentarnos de plantas, de vegetales, de ensaladas, de verduras, de frutas, pues ¿qué va a suceder aquí en nuestra digestión? Que este pH ácido estomacal va a seguir muy ácido a nivel intestinal. Y esa es la diferencia. Por eso nosotros decimos que tenemos una nutrición alcalina. Los carnívoros no debemos tener, sino que tenemos una digestión alcalina, producida precisamente por este cambio tan fuerte de pH, entre 1.5 a 7.58 a nivel de intestino delgado. Si nos alimentamos de vegetales, pues esta digestión va a seguir ácida y cambia la microbiota también, porque esa microbiota que es alcalina, que es tan saludable para nosotros, que nos ayuda tanto en nuestra digestión, en nuestra salud, ya lo hemos dicho, representa casi el 70% de nuestra salud. Estas bacterias necesitan tener un ambiente alcalino. Pero cuando el pH cambia a un pH ácido, pues van a sobrecrecer bacterias que son acidófilas, como las que se reproducen en el rumen o en el intestino delgado y grueso,
de un animal herbívoro, de un gorila, de un caballo, de una vaca, de una oveja. Y estas bacterias son inflamatorias, cambian totalmente la digestión. Ellas se alimentan de carbohidratos. A ellas no les gusta ni la grasa ni la proteína. A ellas les gusta es la celulosa, les gustan los carbohidratos, les gustan los azúcares, les gusta la glucosa, les gusta la sacarosa. Todas estas formas de azúcares que vienen precisamente de los vegetales. Y aquí es donde se producen procesos inflamatorios, problemas digestivos, problemas inmunitarios, se lastima la mucosa intestinal y viene un desorden metabólico de aquí hacia adelante, que es la causa raíz de muchísimas enfermedades hoy en el siglo XXI. Enfermedades metabólicas, enfermedades hormonales, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. En cambio, los herbívoros, el contenido de la bilis, hay una diferencia con el contenido de la bilis que tienen los carnívoros. La bilis de los herbívoros no tiene sales, tiene las enzimas, que son proteínas que ayudan a metabolizar, a romper las moléculas de los vegetales que están comiendo el animal y nada más. Por eso el pH no cambia, el pH sigue ácido y necesita que sea ácido, necesita un pH ácido y por eso ellos tienen una nutrición ácida, que además favorece también un clima ácido para todas esas bacterias que viven tanto en el estómago como en todo su sistema digestivo. Esto es biología funcional, esto es anatomía comparada, simplemente damos la explicación para que podamos entender cuáles son las diferencias entre carnívoros y herbívoros. Hay una diferencia ya como lo hemos dicho en la microbiota, debido a todo lo que ya explicamos. En un ambiente intestinal alcalino, se metabolizan bien las proteínas y las grasas animales. Las bacterias, como ¿se acuerdan de una bacteria que nos ayuda a nosotros a producir y a estimular el crecimiento de mucina? La mucina es un moco que se produce en la luz intestinal. Ese moco nos protege también a los enterocitos y ahí viven las bacterias. Ellas se alimentan. Todas estas bacterias saludables se alimentan de lo que esta bacteria está estimulando, que es la Akkermansia mucinifera. Toda esta producción de mucina ayuda a que todas las bacterias intestinales se nutran bien. En general, casi todas ellas son gram negativas, son anaeróbicas. Es decir, viven en un ambiente con muy poco oxígeno. Y les recordamos 3 bacterias adicionales que ya las hemos explicado, la Christensenella, la Oxalibacter y la Odoribacter. Por ahora este tema de las bacterias lo dejamos en este nivel porque se está investigando muchísimo más. Nosotros infortunadamente en nuestro laboratorio no tenemos el alcance para poder profundizar en identificar todas estas cepas o especies de bacterias de las miles de especies que puedan haber en nuestros intestinos. No tenemos ese alcance. De pronto alcanzamos a identificar cuáles son gram negativas, gram positivas, si son bacilos, si son streptococos, pero no tenemos todavía esa capacidad. Pero sí motivamos a los grupos de investigación. Hay muchos investigadores hoy en Europa y en Estados Unidos que están profundizando sobre esos temas y en la medida en que ellos vayan avanzando, nosotros les iremos informando también los avances de sus investigaciones. En cambio, los animales herbívoros, en su medio ácido gastrointestinal, ellos metabolizan esencialmente vegetales, ¿sí? La microbiota, ¿qué tipo de bacterias tienen ellos? Esencialmente 3 tipos de bacterias.
Estas son las principales, las bacterias celulolíticas que hidrolizan la celulosa. ¿Qué es la celulosa? Es el principal componente de la pared vegetal. Ya la vamos a ver aquí. Producen unas enzimas que se llaman celulasas. Las celulasas son proteínas o enzimas que rompen, fracturan, descomponen la celulosa contenida en la pared vegetal. Hay otras bacterias que son hemicelulolíticas, que también descomponen la hemicelulosa y que producen unas enzimas que se llaman hemicelulasas. Hay otro grupo de bacterias que son pectinolíticas, que se encargan precisamente de descomponer la pectina, que son unos heteropolisacáridos, y producen a su vez unas enzimas que se llaman pectinasas. Entonces miremos la diferencia fundamental que hay entre la microbiota de un carnívoro con la microbiota de un herbívoro. Cuando nosotros en nuestro desayuno, almuerzo, cena, mezclamos alimentos vegetales con alimentos animales, con proteína animal, es decir, un pollito, un huevo, un pescado, con arrocito, con papa, con ensalada, con aguacate, estamos haciendo una mezcla de metabólica a nivel intestinal muy fuerte. Al inicio del sistema de nutrición nosotros les dejábamos que consuman un 50, un 20, un 30, un 40 y va reduciendo las cantidades de vegetales hasta que en 6 meses ya solo consuman prácticamente proteína y grasa animal. Pero hay personas que todavía tienen estos hábitos y creen que comer vegetales, verduras, ensaladas es muy saludable, pues lo único que están haciendo es ingresando a su organismo, porque estas mismas bacterias hacen parte del suelo donde se cultivan estos alimentos, no solo de esos sistemas de los digestivos que están contenidos también en los mismos alimentos, en el mismo cuerpo del animal, sino también en los suelos donde se cultivan. Por eso las plantas también los absorben y las contienen. Entonces, estamos consumiendo una microbiota muy ácida, contraria a nuestra digestión natural, que va a competir por espacio y por alimento en nuestros intestinos y que precisamente nos producen esos gases, esos reflujos, ese estreñimiento y ese malestar. Entonces ahí vamos viendo el porqué de los síntomas que a veces tenemos cuando mezclamos estos tipos de alimentos o pretendemos alimentarnos solo de vegetales. Analicemos la célula vegetal para poder entender y comprender lo que hemos venido exponiendo. Al contrario de la célula animal, la célula vegetal también está cubierta por una membrana, pero a su vez está recubierta, resguardada por una pared celular. Es una pared muy fuerte. Es como si estuviera resguardada como por unos muros conformados por ladrillos. Así es de fuerte la pared celular. Pues es tan fuerte que gran parte de esta pared celular puede formar, por ejemplo, la madera que contienen las plantas, que contienen los tallos o las ramas, que son muy fuertes, para poder soportar pues el viento, el aire, el sol, los animales depredadores, incluso los animales herbívoros, porque ellas también se defienden. Entonces es un sistema de defensa que resguarda la célula interiormente, porque es fundamental que la célula sobreviva. Si la célula solo tuviera una membrana, las plantas serían muy frágiles. Si no tuvieran esta barrera llamada pared celular, por eso se llama pared celular, porque por aquí es difícil que atraviesen incluso muchísimos microorganismos o patógenos para que se alimenten de los contenidos nutritivos, de los pocos nutrientes que tienen las células vegetales. ¿De qué están formados? De celulosa, casi más promedio 50%,
La celulosa es casi el principal componente de la biomasa terrestre, de toda la biomasa que hay en la Tierra. Es un polisacárido formado por cadenas de glucosa. Pueden tener 1000, 2000, 3000 cadenas de glucosa en cadena, ¿sí? Entonces, estos polisacáridos son muy ricos en azúcares. Pero nosotros, curiosamente, no los podemos romper, precisamente por eso, porque no tenemos los jugos digestivos para romper esta pared celular. Los herbívoros sí los tienen. ¿Y por qué los tienen? Porque contienen este tipo de bacterias y tienen un ambiente muy ácido que es capaz de romper esta membrana. Esa es la clave del éxito de los animales herbívoros, poder romper esta pared celular para poder acceder a los pocos nutrientes que tienen las células vegetales. Entonces pensémoslo dos veces cuando nosotros vamos a comer ensaladas y verduras que nos parecen tan saludables. No tenemos realmente la capacidad digestiva para poder romper estas moléculas tan grandes de celulosa. La estructura también de los vegetales está hecha casi un 50% de madera, por ejemplo. La fibra de las frutas, las verduras, los cereales integrales y legumbres contienen gran cantidad de celulosa y son cadenas largas de fibras, muy fuertes, y que están resguardando precisamente el interior de cada célula vegetal. ¿Qué otra molécula hace parte de esta membrana? La hemicelulosa. También es otro polisacárido, o sea, estos están conformados por puros azúcares, como de glucosa, silosa, manosa y galactosa. Aquí hay una variedad un poco más amplia de azúcares, de monosacáridos, en comparación con la glucosa, con la celulosa, que prácticamente es pura glucosa. Un 20 o 35% de la pared celular está conformada por hemicelulosa. Ella forma una matriz que une las fibras de celulosa y fortalece la pared celular. Es como si la celulosa tuviera unas ramas más gruesas y la hemicelulosa tuviera unas fibras más delgadas que las va entretejiendo y que las va ajustando y que va formando esa pared. Es como la naturaleza muy sabiamente se protege de los depredadores, pero también del clima, de la humedad, del sol, de todos estos factores exógenos que pueden atacar a la célula. Entonces la planta misma se protege con esto. También forman cadenas cortas y ramificadas de estos disacáridos o de estos monosacáridos. Entonces miren qué bonito cómo es de sabia la naturaleza y por qué lo hace, ¿sí? Hay otros polisacáridos que se complementan en la conformación de esta pared celular, se llaman pectinas. Están sobre todo en las frutas y hacen parte más de la cáscara, de la piel y del corazón. Hace parte de la estructura de la membrana y también interviene en el transporte del agua. Por eso es que es una fibra un poco más soluble. La pectina no es tan sólida como la celulosa o la hemicelulosa, sino ya tiene un nivel de solubilidad que le permite también transportar líquidos, porque la célula no puede estar aislada. Entonces tienen que estar entrando y saliendo líquidos de la célula. La savia, que es como la sangre en el ser humano, la savia verde que recorre todos los conductos, el xilema y el floema que tienen nuestras plantas, tienen que estar alimentando a la planta y tienen que estar llevando oxígeno y nutrientes, y a su vez tienen que estar sacando los desechos que la misma célula produce por los metabolitos que se producen acá internamente y por todas las reacciones bioquímicas que se dan al interior de la célula. Entonces, esa es la gran diferencia y es por eso que esta pared celular, que la existencia de la pared en las células vegetales, a nosotros como carnívoros
nos impide prácticamente poder acceder a los nutrientes que estos alimentos tienen. En cambio, la anatomía, la microbiología, la fisiología, los ácidos que contienen los animales herbívoros, sí les permiten romper esta pared y acceder a estos nutrientes. ¿Qué hacemos nosotros o qué han hecho los pueblos antiguos para poder aprovechar entonces los vegetales? Pues ellos practicaban una predigestión. ¿Qué es la predigestión? Fermentar los vegetales. Todo polisacárido, todo disacárido, oligosacárido, toda estructura molecular formada por azúcares es susceptible de ser fermentada. Entonces ellos lo sometían a un proceso de fermentación. Las levaduras que están en el aire, con las bacterias que contienen las mismas plantas, los frutos o las verduras, toda parte de la planta, las raíces, los tallos, los frutos, las ramas, las hojas, están conformadas por estos polisacáridos y contienen también las bacterias que les ayuda a fermentarse a sí mismas después de que la planta muere o cuando la planta está siendo atacada por un depredador. Entonces, esta predigestión se da como parte de la cadena alimenticia. Los vegetales se fermentan, las levaduras forman un ambiente ácido junto con estas bacterias que están aquí y comienzan a romper esta pared celular. Cuando nosotros fermentamos una fruta o una verdura, la convertimos en vino y después del vino lo convertimos en vinagre. En esta forma, estos alimentos vegetales como las frutas, como las ramas, como las hojas, como las verduras, como las ensaladas, etc., todos estos alimentos se vuelven más biodisponibles. Aquí cambia totalmente la composición del alimento. Esta fermentación permite que podamos nosotros acceder a las propiedades nutritivas que tengan estas células vegetales internamente, pero también se reproducen unas bacterias, unas que son aeróbicas y otras que son anaeróbicas en este proceso fermentativo que nos van a ayudar a nosotros en nuestra digestión diaria. Entonces mire qué sabia es la naturaleza. Nosotros sí podemos aprovechar los nutrientes y las propiedades terapéuticas que puedan tener los vegetales y las plantas, los frutos también, pero si los fermentamos adecuadamente, que es lo que nosotros les hemos enseñado a nuestros estudiantes desde el primer semestre de la UNI 3, y ustedes pueden verlo en una de nuestras clases del primer semestre, cómo fermentar y cómo producir vinos y vinagres a partir de vegetales, de frutos, sobre todo de frutos y verduras. Y también tenemos la fermentación de la miel, ¿no? O sea, todo polisacárido es susceptible de ser fermentado. En este caso, pues nosotros alcanzamos a producir vinagre de miel, muy saludable, muy recomendable para la digestión. Estas madres de vinagre, estos vinagres contienen la microbiota adecuada para ayudarnos a nosotros, los carnívoros, a la digestión de las proteínas y las grasas. Esa es la intención. Por eso les sugerimos que consuman una hora antes del almuerzo 10-15 centímetros de los vinagres que ustedes pueden producir en casa. Aquí les mostramos algunos de los que nosotros producimos, como de frutos rojos, como de miel, como de manzana con verduras para bajar de peso, como de anamú para elevar el sistema inmunológico en caso de pacientes con cáncer. Entonces aprovechamos también nosotros
muy sabiamente, con lo que la naturaleza nos ha enseñado, los principios terapéuticos y la microbiota que se produce en el proceso de fermentación de frutas y verduras. ¿Qué sucede cuando en un animal herbívoro? Sucede prácticamente una reingeniería biológica natural. Yo diría que los herbívoros hacen un milagro todos los días. ¿Por qué? Porque ellos transforman pastos, hojas, tallos, raíces, frutas, cortezas, todo vegetal que ellos puedan consumir, lo transforman en todo su sistema digestivo, como ya lo vemos, con todos estos factores enzimáticos, ácidos, microbiológicos, anatómicos, los transforman en su propio cuerpo en músculos, en órganos, en piel, en tejidos, en nervios, en cerebro, en grasas, en sangre, en huesos, en tendones. Importante, ¿cierto? A veces no nos damos cuenta de eso, pero uno ve a una vaquita que está comiendo pasto todo el día, ¿sí? Y está produciendo esa reingeniería de estos alimentos, convirtiéndolos de pasto a proteína animal, a grasas animales, a huesos, a tendones, a músculos, etcétera, etcétera. A cerebro, a tejido nervioso. Es decir, esto es un milagro de la reingeniería biológica que hay en la naturaleza. Y lo transforman en esto, en su propio cuerpo, como lo vemos, ¿sí? En vísceras, en órganos, en pulmones, en estómago, en piel, en huesos, en tendones, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacen, esta es la tarea de los herbívoros, la que la naturaleza le asignó a ellos. ¿Y cuál es la tarea de los carnívoros en nutrición? Pues tomar lo que los herbívoros ya han hecho con un trabajo fisiológico y metabólico muy fuerte, muy continuo, de todos los días. Los herbívoros prácticamente están trabajando un 80% del día para los carnívoros, para poder formar esto, para que un carnívoro tome estas carnes, tome estos músculos, tome esta piel, estos tejidos, estas grasas, estos tendones, los desarme en su sistema digestivo y los vuelva a armar nuevamente para formar otra vez huesitos, músculos, piel, cerebro, grasas, huesos, tendones, nervios, etc. Es mucho más fácil para un carnívoro retomar ya el trabajo de reingeniería que ha hecho un herbívoro, produciendo todos estos productos animales para volverlos a convertir para poderse nutrir de ellos. En la naturaleza los carnívoros tienen esa función, aprovechar todo el trabajo fisiológico y metabólico de los herbívoros para poderse nutrir, para poder sobrevivir como especie. Cada especie, nosotros hablamos aquí de la nutrición humana, pero todos los carnívoros están cumpliendo prácticamente la misma función. Todos hacen lo mismo. Como todos los herbívoros están haciendo lo mismo, esta reingeniería biológica natural, los carnívoros también hacen lo suyo. Por eso todos hacen su trabajo con lo que la naturaleza los provee. Los herbívoros comiendo vegetales y los carnívoros comiendo proteína y grasa animal. Y aquí ya nosotros ya podemos responder la pregunta que nos hicimos al principio. Quisiéramos que ustedes dejen esta respuesta en sus comentarios. ¿Existen las dietas en la naturaleza? ¿Hay animales que solo comen hierba y que son herbívoros? ¿Hay animales que solo comen carne y que son carnívoros como nosotros? ¿Hay otros que tienen un sistema digestivo que es capaz de descomponer a herbívoros y carnívoros? Etcétera, etcétera. Pero básicamente en la dieta, la naturaleza no tiene dietas. Ustedes no pueden ver a un animal herbívoro consumiendo vegetales o comiendo un postre o comiéndose un lácteo o comiéndose un pedazo de carne, unos huevos, un pollo,
No es posible, no es razonable, no es lógico, no es inteligente para la nutrición del animal. Así como no deberíamos ver a un carnívoro comiendo vegetales para tratar de transformar esto en esto, que no es su tarea biológica ni está diseñado para eso, como ya lo vimos. El carnívoro simplemente toma una parte de un animal o caza un animal para poder obtener los nutrientes ya súper condensados en proteína y en grasa animal para volverlos a transformar en su propio organismo y poder sobrevivir como especie. La naturaleza no tiene dietas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, Academia Vital Salud en tus manos, sobre todo en nuestro canal, compártanos, este es un canal educativo, formativo. Lo que nosotros pretendemos desde la Academia Vital es difundir estos conocimientos, estas últimas investigaciones, pero no solo las últimas investigaciones en ciencias, también las grandes investigaciones de lo que ha hecho la naturaleza durante miles de años, lo que los pueblos antiguos han aprendido de la naturaleza y de cómo la naturaleza ha sido capaz de enseñarles todo esto que nosotros hoy estamos aprendiendo. Es un agrado para nosotros tenerlos una vez más con nosotros. Hagan sus comentarios y reenvíen. Ustedes tienen amigos, familiares, vecinos que estén en condiciones crónicas de salud, háganles llegar estas clases, estas aulas taller. Serán de mucho beneficio para la salud de todos y cada uno de ustedes. Un abrazo desde el sur de Colombia y muchas gracias.